En nuevos títulos, el escritor costarricense Álvaro Rojas nos presenta su novela Greytown. Mi nombre es Álvaro Rojas Salazar, soy escritor costarricense, ensayista, cronista, y mi novela de la que vamos a hablar hoy se llama Greytown, publicada en el año 2017 en Costa Rica. Pues bueno, era una idea que me estaba rondando en la cabeza desde hace bastante tiempo, desde el año 2007, que hice un viaje a un río fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua, el río San Juan, y me impresionó mucho tanto la naturaleza de ese lugar como la historia de viajeros que recorrieron esas aguas, ¿verdad? Piratas, luchas entre piratas y españoles, combates en los años 80 en Nicaragua. Y otra historia que me contó una señora en San José, refiriéndose a su propia vida, una vida de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, patriarcal, y que me refirió en sus palabras al año de la ceniza, que todo eso había ocurrido en el año de la ceniza. Y cuando yo le pregunté qué era el año de la ceniza, me dijo que cuando hizo erupción un volcán en el Valle Central de Costa Rica, el volcán Irazú, en 1963, hizo erupción justamente el día en que el presidente Kennedy de los Estados Unidos estaba reunido con todos los presidentes de Centroamérica en el Teatro Nacional en San José. Y bueno, a mí me pareció que ahí había una novela. Entonces, poco a poco esas dos historias, tanto la del río San Juan como la de este año 63, referido por una mujer que viene huyendo de la violencia, me estuvieron dando vueltas y vueltas en la cabeza hasta que, bueno, pude finalmente conciliar esas dos historias en una conversación en un bar en San José que se llama La Cantina Morazán. El hilo conductor, ¿verdad?, de la estructura de la novela está dada por una conversación entre dos personajes que se citan para hablar de una mujer que impresionó mucho a uno de ellos, a Daniel Luján. Esa conversación tiene lugar por varias horas en una noche en San José, como decía, en la Cantina Morazán, y a partir de ahí se van entrelazando las otras historias, la historia de 1963, la erupción del volcán, la visita de Kennedy a San José, esa historia terrible de violencia y todo lo otro de los viajeros por el río San Juan. La novela se llama Greytown porque en el siglo XIX, antes de que existiera el Canal de Panamá, ¿verdad?, el Canal Interoceánico de Panamá, existió el proyecto de hacer un canal interoceánico por Nicaragua, utilizando para ello el río San Juan. Entonces, en la desembocadura del río San Juan, que es el desaguadero del lago de Nicaragua, ¿verdad?, en esa boca se pensaba hacer un puerto que tal vez iba a ser uno de los principales de Centroamérica, el puerto de Greytown. Eso finalmente terminó en nada, simplemente en una ilusión, ¿verdad? Una ilusión y unas ruinas que se las tragó la selva, ¿verdad? Entonces, esta idea de ese puerto, ¿verdad?, ese lugar maravilloso por su naturaleza, por su historia, tiene que ver también con la condición de un amor que nunca fue, ¿verdad? De un muchacho que sale como persiguiendo a una estrella tras una muchacha a esa zona, ¿verdad?, del río San Juan, y todo, no voy a contar el final, pero todo finalmente termina en una gran desilusión, en algo que quiso ser mucho y no fue nada. Desde la lancha imaginaba la forma en que los científicos del siglo XIX cuentan que nació el río, cuando se levantaron las cordilleras y se interrumpió el camino de las cuencas que se precipitaba hacia el Océano Pacífico. Eso dicen, y me gustaba imaginarlo así, imaginar esa cantidad de agua que se acumuló, de la que nació el lago, el mar interior de agua dulce, como le decían los españoles. Me gustaba imaginar esa fuerza inconmensurable de la naturaleza. De algún modo a esa fuerza yo la sentía dentro y me habitaba sin dejarme hacer nada más que pensar en ella.